Saludos y bendiciones para todo el pueblo de Dios, miles de bendiciones para todos esos fieles oyentes, para esos fieles televidentes que están allí siempre viendo tu podcast Hepsiba. Sean todos bienvenidos a un episodio más, al episodio número 7 de tu podcast Hepsiba. Y así, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Quien te habla, tu pastor y amigo Juan de Dios Barreto. No olvides suscribirte, dejar tu like, dejar tu comentario. Si te gustaría estar aprendiendo de alguna cosa, pues déjalo acá en los comentarios y nosotros estaremos allí para ayudarte, para aclarar tus dudas. Así que vamos a comenzar con el episodio de hoy. Claro que sí, comenzando con el episodio de hoy, vamos a hablar de algo que nos caracteriza como cristianos. Y es el ser discípulo. Nosotros, en este camino que tenemos, en todo este largo camino que tenemos por recorrer, nosotros no es que va a llegar un momento y ya dejamos de ser discípulos, ya dejamos de aprender porque ya no las sabemos todas. No, al contrario. A medida que nosotros vamos avanzando, nos vamos encontrando con cosas nuevas por aprender, por cosas que debemos mejorar de nosotros, por cosas que debemos cambiar en nosotros. Entonces, el ser discípulo es estar dispuesto de corazón a que puedas aprender de alguien más. Cuando yo tengo un discípulo, yo lo voy capacitando, él va aprendiendo de mí, de cómo lo hago yo lo voy enseñando, le voy dando consejos. Y luego él deja de ser mi discípulo y pasa a ser lo que yo era también, que era su mentor. Pero en el caso del evangelio las cosas son diferentes. Todos nosotros somos discípulos de alguien en sí, y es de Jesús. Jesús decía, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, en Mateo 11:29. Y decía, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, ¿a qué nos hacía el llamado él? A aprender de él, a ser discípulos de él. Entonces, podemos ver el gran ejemplo de que si el mismo Jesús levantó discípulos que aprendieran de él, que siguieran sus pasos, ¿cuánto más no debemos nosotros también seguir el mismo ejemplo? Y que nosotros podamos ser esos discípulos de Jesús, que podamos reflexionar, que podamos aceptar, que podamos reconocer en nuestras vidas, en nuestros corazones, de que lo que hemos hecho, de algunas cosas que hacemos, no están bien y que debemos cambiar, debemos mejorar. ¿Por qué? Porque a pesar de todo o después de todo, nosotros debemos rendirle cuentas a Él. Entonces, somos humanos, no somos perfectos, es cierto, pero hay algo que podemos hacer y es dar lo mejor de nosotros, es dar siempre el 100% de nosotros y ser esos buenos discípulos. Que podamos estar allí siempre y que cuáles son las características o qué nos define como discípulos o cómo podemos dar a entender que somos discípulos de Jesús. Y es primeramente amándonos los unos a los otros, siguiendo los mandamientos, siguiendo las reglas que nos dejó nuestro Señor Jesús, que amemos a nuestro prójimo. En esto vamos a dar fruto y la gente se dará cuenta de que nosotros somos ahora discípulos de Cristo, y un verdadero discípulo no se avergüenza de su mentor. Un verdadero discípulo no se avergüenza de que es cristiano ahora, de que es evangélico ahora, de que está siguiendo lo que la Biblia dice. Un evangélico no se avergüenza de eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos discípulos de Jesús. Y de esta manera la gente también sabrá que nosotros somos esos discípulos. Dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor por los demás. Acá hay algo, y es que él lo dice de que, como en el sentido de que si no tienen esto,
nadie sabrá que sois mis discípulos. ¿Y por qué? Porque es tan importante el amor, es tan importante de que a pesar de cualquier circunstancia, de que a pesar de todo lo que vivamos o todo lo que pasemos, siempre esté el amor de nosotros para con los demás. El amor al prójimo. Muchas veces vamos por allí, vamos por la calle y vemos a alguien que necesita ayuda, vemos a algún necesitado y lo ignoramos. Y hacemos como si no estuviera. Pero, ¿qué mejor reflejado a través de nosotros? Podemos ver el amor del Señor para con esas personas. Él nos envía a nosotros y nos los pone en nuestro camino para que nosotros también lo ayudemos. Cuando lo ayudemos, la gente va a decir, ve, tiene un buen corazón, ese debe ser discípulo de Jesús. Porque Jesús era así, Jesús ayudaba al que necesitaba, al enfermo. Jesús es nuestro doctor y Jesús no vino por personas perfectas. Jesús vino por personas imperfectas, con defectos, con errores. Él vino al final por personas que estaban arrepentidas y querían seguir su camino, que querían ser esos discípulos. Ahora, un discípulo no debe estar aferrado a la vieja vida, a lo que era de antes. Un discípulo debe estar enfocado en las cosas de ahora. Dios te ha entregado un arado y es necesario de que tú puedas poner la mano en él, mirar hacia el frente y avanzar. Porque dice la palabra que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mano allí en ese arado y empezamos a avanzar sin mirar para atrás, nosotros estamos siendo unos buenos discípulos y a este hemos sido llamados. Y no solamente hemos sido llamados a esto, sino que hemos sido también llamados a ir y predicar el Evangelio, a ser discípulos y enseñar las buenas nuevas de salvación. Entonces, nosotros estamos aplicando esto también, estamos llevando el Evangelio, predicándolo a toda criatura para que ellos puedan salvarse y tener vida eterna. O simplemente vamos y le decimos, Dios te bendiga, busca del Señor y ya nos vamos. Esto no es de un buen discípulo. Entonces, es necesario de que nosotros podamos hacer esto. No somos perfectos, es cierto. No somos personas que no tienen ningún error. Pero lo que nos caracteriza como discípulos no es la cantidad de errores que tengamos o la cantidad menos de errores que tengamos, sino la intención del corazón. Y que si tienes un corazón arrepentido y que quiere buscar día tras día del Señor, allí estás en el camino correcto. Y que lo aplicas, que das tu mayor esfuerzo por seguir el camino. Que das tu mayor esfuerzo por seguir ese camino. Entonces, es necesario esto. Que a pesar de toda la situación que vivamos, nosotros podamos ser esos discípulos. Que tenemos algún problema y en vez de ir a la vecina, al amigo, al tío, al sobrino, a tu papá, a tu mamá, que podamos ir primeramente a Dios. Que cuando estemos pasando por alguna enfermedad, en vez de ir y buscar al doctor, que podamos buscar primeramente al doctor por excelencia, que es el Señor. Que a pesar de que estamos pasando por un momento difícil, por un momento fuerte, que podamos buscar al Señor. Si el Señor es es el dueño del oro y de la plata, si el Señor es aquel que trae la sanidad, que trae medicina para ti, si el Señor es el que desata y rompe cadenas, ¿por qué no buscar primeramente a Él? Hay momentos en los que las cosas se complican, pero algo que también hace a un discípulo es que pueda mantenerse firme, sin importar la situación, que se mantenga firme. Sin importar lo que esté pasando, que esté firme y prosiga hacia adelante. Ser discípulo no te da la salvación. Lo que te da la salvación es tu fe, es tu forma de vivir.
Porque muchos pueden ser discípulos. Muchos pueden ser discípulos. Pero hasta el mismo Pedro negó al Señor. Lo negó. Pero ¿qué podemos aprender de esto? De que al ser discípulos van a llegar momentos fuertes a nuestras vidas. Pero lo más importante siempre es reconocer. Reconocer sin importar lo que sea que pase. Dice la palabra que aquel que confiesa su pecado alcanza misericordia. Entonces, si nosotros confesamos, Él nos recibe nuevamente. Si nosotros estamos arrepentidos, Él nos recibe nuevamente. Y ya saliste de eso, ok, está bien, fino, excelente. Ya no traigas a memoria las cosas antiguas, aquí Dios ha hecho cosas nuevas. El llamado es a continuar, a seguir adelante sin importar la situación. Que seamos esos buenos discípulos. Que estamos viviendo o estamos pasando por alguna situación y antes de pensar en una solución que podamos pensar, ¿qué hubiera hecho Jesús en esta situación? Que antes de pasar o tomar una decisión en eso que tanto quieres, en eso que tanto has anhelado, en eso que tanto has deseado lograr, que podamos pensar o que podamos decir cuál hubiera sido la decisión que hubiera tomado Jesús en esta situación. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Cómo hubiera actuado Jesús? Porque muchas veces decimos ser discípulos, pero no dejamos que sea Dios moldeándonos, no dejamos que sea el Señor obrando en nuestras vidas y nosotros seguir sus estatutos, sino que nos decimos ser discípulos, pero hacemos todo lo contrario a lo que Jesús hubiera hecho. ¿Qué pasa el vecino que pone la música a todo volumen y lo primero que viene a nuestra mente es que algo malo le pase? Jesús hubiera pensado esto. Jesús le hubiera dicho al Señor, Señor, mata a este hombre. Jesús no hubiera hecho esto. Y si Jesús no lo hubiera hecho, nosotros como buenos discípulos, ¿cuál es el ejemplo que debemos tomar? Tenemos que ser imitadores de Jesús. ¿Cómo podemos saber qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué decisión hubiera tomado Jesús? ¿Cómo había obrado Jesús? Leyendo las Escrituras, conociendo sobre Jesús, preguntándole, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo actuarías tú en esta situación? Esta es la manera. Y no es que el ser discípulo va a acabar en cierto momento. No, al contrario. Nosotros en todo este camino que tenemos por recorrer, vamos a ser discípulos y vamos a aprender hasta el día que partamos con Él o Él venga por nosotros. Hasta ese momento vamos a ser discípulos y aún en el cielo nuevo y la tierra nueva seremos discípulos de Jesús y estaremos para adorarle día tras día. Entonces, pastor, si vamos a ser discípulos, ¿cómo hacemos más discípulos si aún somos discípulos? Cuando ya nosotros alcanzamos un rango espiritual, una madurez espiritual, ya podemos empezar a enseñarle a los demás lo que ya nosotros hemos aprendido. Entonces, a esto hemos sido llamados, a ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. A esto hemos sido llamados.
Entonces, como decía Pablo, no es que pretenda que ya lo he alcanzado, sino que prosigo a la meta. Él seguía, ya era el apóstol, era un apóstol ya, y aún así decía, prosigo. Cuando hablamos de que yo prosigo a la meta es porque aún no la he alcanzado, aún no he llegado. Y cuando yo llegue y prosigo a la meta es cuando venga el supremo llamamiento del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin importar la situación, lo mejor o lo que debemos hacer siempre es no pensar de que ya no es necesario que siga haciendo esto, sino que así tomar también el ejemplo de Pablo y que aún después de tanto tiempo que tengamos, que podamos proseguir a la meta, seguir aprendiendo día tras día. Hay tantas cosas por aprender, hay tantas cosas por corregir, y no es que va a llegar el momento en el cual ya dejaremos de hacerlo, sino que lo vamos a hacer hasta que nos vamos con Él, hasta el día de su venida. Pero muchas veces nos enfrascamos en que cuando alcanzamos ya un ministerio, que ya ahora como yo soy tal persona, ya no necesito aprender nada, ya nadie sabe más que yo. No, al contrario, acabas de ser más maduro espiritualmente, de tener un rango espiritual mayor. Ahora es cuando más debes seguir aprendiendo. Es cuando más debes seguir siendo capacitado. Entonces, sin importar la situación que estemos viviendo, sin importar todo lo que pasemos en nuestro día a día, en nuestra vida, en todo este largo camino, nosotros debemos seguir avanzando, nosotros debemos seguir caminando, nosotros debemos seguir siendo esos discípulos, nosotros debemos seguir moldeando nuestro carácter, nuestra forma de vivir y que podamos moldearla a Cristo, llevar todo lo demás cautivo y que podamos nosotros tomar una decisión irreversible, una decisión inconmovible. Que ya empezamos a caminar con Cristo, ya empezamos a caminar con Cristo, somos nuevas criaturas, somos esos discípulos del Señor. Que sin importar la situación o la cuestión que estemos aconteciendo, que podamos hacer como hacía Pablo, que él proseguía a la meta, él proseguía, dice el título de Filipenses 3, prosigo al blanco. Y acá es que lo habla, que él prosigue al blanco. Sin importar la situación, no es que pretende él ya haberlo alcanzado, sino que sigue avanzando porque a un largo camino espera. Eliseo fue discípulo de Elías. Elías fue mentor de Eliseo. Luego de que Elías ya no está, Eliseo sigue aprendiendo. Y luego de que sigue aprendiendo, también es mentor de Jesse. Y así va sucesivamente. Pero es tan necesario que nosotros, sin importar la situación, que sin importar lo que estemos viviendo, siempre podamos tomar el ejemplo, que podamos amarnos los unos a los otros, que podamos ser pacientes, que podamos ser tranquilos, que no seamos personas iracundas, que no seamos personas que por todo hacen un pleito, sino que podamos estar tranquilos, podamos esperar en el Señor, podamos seguir su camino, podamos tomar nuestra cruz y seguirle. Que ante toda situación nosotros podamos seguir el camino del Señor. Fuera de Él, nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Pero, como muy bien sabemos, si la rama no está pegada al árbol, no puede dar fruto. Si nosotros nos vamos del Señor, no podemos dar fruto.
Es necesario que podamos estar cimentados sobre la roca para que podamos dar los frutos y puedan reconocer que no somos nosotros los que actuamos, los que vivimos, sino que es el Señor obrando en nosotros. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos conoceréis de quién es discípulo, si es discípulo del Señor o si es discípulo del otro Señor que está para allá. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿por qué tipo de frutos quieres que te conozcan a ti? ¿Por frutos buenos en los cuales se ve demostrado la bondad, el amor, la misericordia del Señor, las bienaventuranzas del Señor? ¿O quieres que tus frutos sean para perdición y que seas conocido como aquel que solamente trae tantas cosas malas? ¿Cómo quieres ser conocido? Como una persona que es un discípulo verdadero del Señor, que a pesar de que le duela en su alma, en su corazón, él prosigue al blanco y está centrado en lo correcto. Muchas veces nosotros como cristianos, nosotros desviamos nuestra mirada y nosotros estamos llamados a enfocarnos exactamente en el Señor. Por eso es que la palabra dice que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Pero esto, ¿por qué? Porque si tú estás poniendo tu mano en el arado, estás aceptando lo que el Señor está haciendo para ti o el llamado que el Señor te está haciendo. Entonces, si tú decides poner la mano y Señor, yo acepto este llamado, yo voy a empezar a caminar, pero tú estás pendiente de cualquier otra cosa y no estás pendiente tanto del llamado que Dios te ha hecho, no eres apto para el reino de los cielos. ¿Y por qué no eres apto? Porque estás pendiente de cosas que no importan, de cosas que no edifican. Porque nosotros, el ser humano, tenemos una visión. Nosotros podemos estar mirando para alguna parte, pero tenemos otro rango visual también. ¿Y qué pasa? Que tenemos ese rango visual y como vemos que algo pasó por acá, de una vez nos volteamos y dejamos de mirar al blanco, dejamos de mirar a Jesús. Y esto es lo que debemos evitar. Que siempre nosotros tengamos nuestra mirada en el Señor Jesús, que no la desviemos a izquierda ni derecha, que estemos siempre centrados en Jesús, en seguir el camino, que estemos siempre centrados en avanzar, en continuar, en ser esos discípulos. Y de esta manera es que nosotros vamos a alcanzar el descanso para nuestras almas, de esta manera es que nosotros vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero si nosotros no somos esos discípulos, o nos llamamos ser esos discípulos, pero hacemos todo lo contrario, ¿cuál va a ser el resultado que obtendremos por esto? Entonces, el llamado de hoy en día es que podamos seguir, que podamos estar firmes, que nosotros podamos estar seguros, caminar confiados en el Señor. Es tan necesario que nosotros podamos tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Y así como dice en Filipenses 3:7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Acá podemos ver que antes de nosotros llegar a los pies de Cristo, muchas cosas las consideramos como ganancias, como frutos buenos. Pero llegamos acá y nos damos cuenta de que nosotros debemos soltar todo esto para ser esos discípulos del Señor. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo siguió aferrado a estas cosas, o Eliseo siguió aferrado a sus cosas. No, ellos decidieron soltarlo, tomarlo como pérdida. Soltar todo eso que estaba allí por seguir al Señor. Es tan necesario de que nosotros podamos tener esta actitud. En el verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Acá podemos ver de que el apóstol Pablo hace una clara declaración de que cuando él llegó a los caminos del Señor, de cuando él fue un hombre redimido y de cuando él dejó de vivir y de hacer todas las cosas que hacía, él tomó todo por pérdida. Todo lo que tenía ya no importa, ya no sirve, es una pérdida. Cuando hablamos de una inversión y hacemos una inversión y tenemos pérdida, es porque no nos sirvió o no nos sirve, hay que hacer otra cosa, buscar otra estrategia. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo decidió tomar todo por basura, ya no me importa, no me sirve. ¿Por qué? Porque ahora tengo el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y esto vale más que cualquier otra cosa. Entonces, no solamente esto, sino que después de tanto tiempo, aún lo vuelve a declarar y dice, aún las tomo por pérdida. Ya él había pasado tiempo. Y muchas veces al principio al llegar a los pies del Señor, al llegar a sus caminos, podemos decir, sí, yo los tomo por pérdida. Pero a medida que vamos avanzando empezamos a mirar para atrás. Y empezamos a querer desear todas esas cosas. Pero es necesario que tomemos ese ejemplo de Pablo y que aún ya cuando estemos avanzando podamos seguir sin mirar atrás. Que podamos perseverar, continuar. Que podamos seguir avanzando. Que podamos seguir caminando para ser semejantes a Él. En el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y en el verso 12 dice algo que es tan importante, porque podemos ver de que a pesar de que nosotros seamos esos discípulos, no somos perfectos. Que dice en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces podemos ver este ejemplo de Pablo. Él decía, no es que pretenda yo ya ser perfecto, que ya lo haya alcanzado, sino que yo prosigo al blanco, prosigo a la meta para poder recibir todo esto. Dice en el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, él mismo decía, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero me extiendo hacia lo que está delante. Muchas veces estamos aferrados a lo que está atrás, y por estar aferrados a lo que está atrás, no recibimos todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros y las tiene adelante. Dios tiene propósitos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, pero ya depende de nuestra decisión si los vamos a recibir o no. Dios te pone la bendición al frente. Cuando tú prosigas avanzando a la meta, eso va a ser añadido para ti. ¿Por qué? Porque estás buscando primeramente el reino del Señor, el reino de Dios y su justicia. Y todas las bendiciones Dios las va a poner en tu camino y serán añadidas.
La añadidura no es la presencia del Señor. La añadidura no es la justicia y el reino del Señor. Ese debe ser nuestro objetivo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, lo que nosotros queremos, los deseos que tenemos, las metas que tenemos, los proyectos que tenemos, todo eso va a ser añadido conforme a su propósito. Pero primero debemos buscar nosotros el reino de Dios y su justicia. Entonces, él decía, no pretendo yo ya haberlo alcanzado, pero olvido las cosas de atrás y me extiendo a lo que está delante. Entonces Dios nos pone todas esas bendiciones, todas esas añadiduras que tantos queremos, nos las pone enfrente y nosotros por querer seguir aferrados a lo que está atrás, no las podemos recibir. Y no es que Dios no te envía las bendiciones, sino que nosotros tomamos la decisión de no recibirlas. Porque si nosotros nos portamos bien, si nosotros seguimos el camino, si nosotros somos esos buenos discípulos, nosotros vamos a obtener muchas cosas. Dice la palabra, pedid y se os dará. Pero muchas veces por creer que somos esos discípulos, Dios nos los tiene que cumplir. Pero dice la palabra también en Santiago, que lo que pedimos no nos es dado, pero es porque pedimos mal. Pedimos para los deseos de la carne y no para el espíritu. Pero ¿qué pasa si nosotros en el nombre de Jesús pedimos para edificación del espíritu? Dios nos lo va a dar. Dios va a obrar para que nosotros podamos recibir eso que queremos, pero para edificación del espíritu. Y esto es lo que debe buscar un discípulo, no buscar cosas para la carne, para cumplir los caprichos y deseos de la carne, sino buscar cosas que puedan edificar nuestro espíritu y que puedan conectarnos más con Él. Esto es de un discípulo, que no busca cosas para la carne, que no busca cosas para darle placer, sino que busca cosas para ser edificado día tras día. Amados, este ha sido el episodio de hoy, ser verdaderos discípulos del Señor, que no pidamos cosas para la carne, que pidamos cosas para el espíritu, que no estemos pendientes de otras cosas, que estemos centrados en lo correcto, que estemos pegados siempre a la vid, que estemos cimentados sobre la roca. A esto hemos sido llamados, a tener un corazón dispuesto a amarnos los unos y los otros y seguir todos los mandamientos y todas las leyes que nos dejó nuestro Señor Jesús. Entonces, seamos esos buenos discípulos. Miles de bendiciones para cada uno de ustedes. No olvides suscribirte, dejar tu like, no olvides dejar tu comentario y compartirlo con amigos, familiares, para que ellos también puedan ser edificados. Y todos seamos esos discípulos del Señor. Miles de bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.